Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a comenzar la unidad 6, que es respectiva a energía eléctrica y capacitancia. Y el día de hoy vamos a comenzar con el tema de diferencia de potencial y potencial eléctrico. Entonces, vamos a comenzar. Para entender lo que es el potencial eléctrico, vamos a recordar lo que era la energía potencial. Entonces, si recuerdan, la energía potencial dependía del valor de la masa, del valor de la gravedad y de la altura a la que se encontrara esa masa, ¿no? Aquí estoy dibujando una masa M a dos alturas diferentes. Vamos a decir que aquí está una altura H1 y aquí está una altura H2. Como ya dijimos, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces podemos calcular la energía potencial 1 de este primer caso, cuando la masa está a una altura 1, y la energía potencial cuando la masa está a esta altura 2, ¿no? Vamos a escribirlo también, la energía potencial 1 va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura 1. Y la energía potencial 2 es igual a la masa por la gravedad por la altura 2. Tenemos dos energías potenciales. Si quisiéramos calcular cuánto cambia su energía potencial del momento 1 al momento 2, pues también ya lo saben que podemos calcularlo de esta forma. El cambio en la energía potencial va a ser igual a la energía potencial final, que sería EP2, energía potencial 2, menos la energía potencial inicial, ¿no? Que sería la energía EP1. Y de esta forma calculamos nuestra diferencia, nuestro aumento o decremento de energía potencial. Ahora vamos a explicar lo que pasa cuando tenemos una carga eléctrica. Primero, bueno, vamos a dividir esta para que no se vaya a confundir. Este era un recordatorio de lo que era la energía potencial. Entonces ahora vamos a dibujar una carga Q. Como tenemos una carga eléctrica, pues ya saben que se va a generar su campo eléctrico, que nosotros representamos con vectores. Aquí estoy diciendo que la carga es positiva porque los vectores los estoy dibujando hacia afuera, ¿no? Y si recuerdan, el campo eléctrico variaba. Entre más cerca estuvieras de la carga, su campo eléctrico era mayor, y entre más te alejaras por acá o por acá, su campo eléctrico era menor, ¿no? O sea que se debilitaba conforme tú te alejabas de la carga eléctrica. Ahora vamos a ver que vamos a tener un valor de potencial eléctrico que también va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos estés de la carga eléctrica que produjo este campo eléctrico, perdón. Entonces, por ejemplo, en este punto voy a tener un valor de potencial eléctrico. Vamos a ponerlo, se representa con la letra V. Vamos a decir que vale 10 joules sobre Coulomb. Estas son las unidades de potencial eléctrico, Joule sobre Coulomb. Aquí nos está representando este valor de potencial eléctrico que por cada Coulomb van a aparecer 10 joules. O sea, aquí no hay nada, no hay otra carga eléctrica, pero si nosotros pusiéramos
en ese mismo punto otra carga eléctrica Q2, si Q2 vale un coulomb, entonces se va a generar una energía potencial eléctrica de 10 joules. Si Q2 vale un coulomb, se va a generar una energía potencial eléctrica de 10 joules. Por cada coulomb que valga nuestra carga Q que posicionamos en este punto, van a aparecer 10 joules de energía potencial eléctrica. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Entonces, por aquí lo voy a escribir. La energía potencial eléctrica vamos a ponerle energía potencial eléctrica, la vamos a poder calcular como nuestra carga, el valor de la carga que posicionemos en este punto o en cualquiera de los que queramos alrededor de nuestra carga Q. Bueno, vamos a ponerle Q2 para que no se confunda con esta Q. Por nuestro valor de potencial eléctrico. Y así podemos calcular cuánta energía potencial eléctrica vamos a tener en un punto. Entonces, el potencial eléctrico nos describe cuánta energía potencial eléctrica vamos a tener por cada coulomb, dependiendo de la carga que posicionemos en ese punto, ¿no? Si por ejemplo aquí vamos a ponerle que aquí pusimos Q2, esta va a ser igual a 5 coulombs. Entonces aquí sería 5 coulombs por 10 joules sobre coulombs. Entonces, en este punto que dijimos que nuestro potencial eléctrico es igual a 10 joules sobre coulomb, y posicionamos una carga de 5 coulombs, vamos a tener 50. 5 por 10, 50 joules. Y otra vez el potencial eléctrico nos está diciendo cuántos joules vamos a tener por cada coulomb que posicionemos en un punto alrededor de una carga, ¿no? Ahora ustedes me van a decir que pues ese valor yo nada más lo puse así, el de potencial eléctrico, lo puse arbitrariamente, que cómo calculan ese valor de potencial eléctrico. Vamos a ver qué consideraciones vamos a tener para calcular este valor. Entonces vamos a dejar aquí que la energía potencial eléctrica va a ser Q por V. Igual que nuestro valor de campo eléctrico, el valor del potencial eléctrico va a variar en base a la distancia que nos encontremos de nuestra carga. Por ejemplo, aquí tenemos una distancia, aquí tendríamos otra y aquí tendremos otra, ¿no? Una más chiquitita. R1, R1 sería la distancia más grande, R2 y R3. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, aquí tendremos otro punto y aquí tendremos otro punto. Entonces, conforme nos acerquemos a nuestra carga, el valor de potencial eléctrico va a incrementar. Vamos a verlo, a ver. Bueno, con esta simulación vamos a refrescar esto. Aquí tenemos una carga, que en este caso es negativa, y tenemos el punto P. Como tenemos esta carga eléctrica,
se genera su campo eléctrico, ¿no? En este caso es negativo, por eso los vectores van en este sentido. Y las líneas equipotenciales nos describen a qué distancia estamos de nuestra carga, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer círculo es el más cercano a la carga, el segundo es este de aquí. Perdón, es que se acabó el tiempo que hay que pagar por esta simulación. Pero lo ponemos otra vez. Entonces, dibujamos las líneas equipotenciales que nos representan a qué distancia estamos de nuestra carga. Entonces, como ven, aquí tenemos un valor de un potencial eléctrico. Aquí otro, y conforme nos vamos acercando, aumenta. Esto es lo único que quiero que vean. Aquí lo marca en volts, pero ahorita vamos a ver alguna cuestión de eso. Solo quiero que vean que vieran que el valor del potencial eléctrico varía dependiendo a qué distancia estemos de nuestra carga. Entre más alejado esté, este valor es menor, y entre más te acerques, este valor incrementa. Es igual que el valor del campo eléctrico. Entonces, ya dicho esto, vamos a definir cómo vamos a calcular nuestro potencial eléctrico. Vamos a poner aquí como la letra V. Este potencial eléctrico va a ser igual a una constante K, que es la que hemos estado manejando, la constante Coulomb, que depende del medio. Esto por el valor de nuestra carga sobre R. Y R va a ser la distancia que hay de la carga a nuestro punto. Esta Q ahora sí es el valor de la carga que produce este potencial eléctrico. Si se acuerdan, en este caso, esta Q le habíamos puesto Q2 porque era el valor de la carga de prueba que nosotros insertábamos. En este caso sí es el valor de la carga que produce nuestro potencial eléctrico. Entonces, teniendo esta formulita, nosotros podemos calcular el potencial eléctrico en R1, que sería pues el valor de K por el valor de Q sobre esta R1. También lo podemos calcular en R2 y en R3 de manera similar, ¿no? Y por último vamos a tratar una cuestión que a veces es muy confuso o se presta para cometer algunos errores. Es la diferencia de voltaje y potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular el potencial eléctrico y pues depende de el medio en el que nos encontremos, por este valor de K, el valor de la carga que esté generando este potencial eléctrico y la distancia a la que nos encontremos de nuestra carga. Pero, ¿qué es voltaje? Entonces, voltaje lo vamos a entender como un incremento en el potencial eléctrico. O sea que vamos a poderlo calcular como el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. O sea que el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y el potencial eléctrico, pues es lo que habíamos dicho de cuántos joules por cada coulomb vamos a tener en un punto, ¿no? En un punto que esté cercano a nuestra carga eléctrica. Esa es la diferencia entre voltaje y potencial eléctrico.
La confusión es porque pues el voltaje y el potencial eléctrico se pueden medir en joules sobre coulomb, y esto también es igual a la unidad volt, ¿no? A los voltios. Por eso era esta confusión, pero deben de tener bien claro que el voltaje es una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En este caso puse el punto A y el punto B. Y el potencial eléctrico es cuántos joules de energía potencial eléctrica van a aparecer por cada coulomb. Y a ver, vamos a hacer un problemita. A ver, me lo voy a inventar. A ver. Parecido a los de su tarea. Vamos a dibujar una carga positiva. Vamos a ponerle que esta es Q3. Entonces, vamos a ponerle su valor que sea igual a 10 nanocoulombs. Y nosotros queremos encontrar el valor del potencial eléctrico a 5 centímetros. Esta línea mide 5 centímetros. Y en este punto, que sería igual V. Y pues muy fácil, solo, únicamente aplicamos la formulita que acabamos de ver. V va a ser igual a pues nuestra constante K por el valor de nuestra carga, que en este caso es 10. Nanocoulomb significa por 10 a la menos 9 coulomb. Y esto sobre la distancia en metros, que son 0.05 metros. Y pues hacemos esta operación. Voy por la calculadora. Sería 9 por 10 a la 9 por 10. Y nos da un valor de 1800. Estos son joules sobre coulomb. Esto quiere decir que hacia aquí posicionamos una carga de un coulomb, se va a generar una fuerza potencial eléctrica de 1800 joules. Y con eso terminaríamos por el día de hoy. Espero le hayan entendido. En su tarea tienen problemas parecidos a este, y también cuando tienen más cargas. Por ejemplo, que aquí tuvieran otra carga con otro valor. Entonces, ¿cómo calcularían, por ejemplo, el voltaje en este punto, ¿no? A 2.5 centímetros de cada carga. Le vamos a ponerle Q4. No le vamos a poner valor, solo una explicación rápida. Que sí vamos a ver más ejemplos así, pero quiero que vayan viendo. Vamos a ponerle que es positiva. Vamos a borrar lo que no nos... Entonces ahora quieren encontrar el valor en este punto, ¿no? El valor del potencial eléctrico. Como tienen ahora dos cargas, ahora tendrían que calcular
potencial eléctrico en este punto para Q3 y luego el valor del potencial eléctrico para Q4 en este punto y hacer la suma vectorial de estos dos. A ver, les voy a dibujar. Sería de esta forma, ¿no? No llegó la flecha. Otra vez lo voy a dibujar. De esta forma, ¿no? Tendrían un valor de potencial eléctrico en este punto, generado por Q3 y otro generado por Q4. Entonces tendrían que hacer la suma vectorial de los dos. Y así encontrar el valor resultante de su potencial eléctrico.